Cristo, ahí en el barco tranquilo, fue y se acostó a dormir. Gloria a Jesús. Pero ¿qué pasó, hermano? Jesús trajo una gran tormenta. Jesús trajo una gran tormenta y estaban todos los marineros pidiéndole a sus dioses porque el barco casi se hundía. Estaban todos pidiendo y de repente llega el capitán y le dice: hey, dormilón, ¿qué haces durmiendo? Pídele a tu Dios para ver si no perecemos. Hermano, para Jonás fue más fácil decirle: esta tormenta es por culpa mía, arrójenme al mar, antes de pedirle al Señor. Gloria a Jesús. Así somos muchos, hermanos. Somos desobedientes a la palabra de Dios. Somos desobedientes a la voz del pastor. Somos desobedientes a la voz del jefe o del patrón, como se dice. A veces el patrón de uno le dice: haz esto, yo voy a hacer lo otro. A mí me ha pasado, hermano. Yo le he dicho a los muchachos míos: empiecen a hacer esto, empiecen por aquí, en el piso, y no, empiezan al revés. Hermano, y cuando yo llego, todo está mal. ¿Por qué? Porque desobedecieron una orden. Si desobedecemos una orden, hermano, nos va a ir mal. Así tiraron a Jonás al mar. ¿Qué pasó? Vino una ballena, ¡plup!, se tragó a Jonás. Ya Jonás, ahí en el fondo del mar, dijo: Señor, perdóname. Hermano, Dios es misericordioso. A pesar de que Jonás no le había hecho caso, a pesar de que Jonás desobedeció la orden que él le había dado, Dios lo sacó del fondo del mar. Gloria a Jesús. A pesar de todo lo que él había hecho, Dios le sacó de allí. Gloria a Jesús. Esas fueron cosas por desobediencia de su palabra. ¿Por qué trae consecuencia la desobediencia? Estos pescadores o esos marinos perdieron todo, porque dice su palabra que empezaron a sacar todo y a tirarlo al mar, porque el barco casi se hundía. Quiere decir, hermano, que por la desobediencia de Jonás, ellos perdieron todo lo que llevaban en el barco. Gloria a Jesús. Otro relato donde podemos ver también acerca de la desobediencia es cuando David toma por mujer a la esposa de Urías. ¿Qué trajo, hermano? Trajo consecuencia, trajo muerte. ¿Por qué? Porque desobedeció. Pero a pesar de todo, Jesús lo perdonó, pero las consecuencias siguieron, porque murió su hijo después. Gloria a Jesús. Miren, hermano, cuántas cosas pasan por culpa de la desobediencia. Asimismo somos nosotros en nuestras vidas, desobedientes a Dios. Queremos una bendición, pero no oímos el llamado de Dios. No queremos oír el llamado de Dios y queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Si no somos capaces de oír y de ser obedientes a la palabra de Dios,
nunca, nunca, hermano, vamos a poder avanzar adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Jesús, Lucas 6:46, y a los que no obedecieron preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Gloria a Jesús. Estas son cosas de la desobediencia. El mismo Señor les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gloria a Jesús. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos ahora a ver acerca de la obediencia hacia Dios. La obediencia se define como cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de una autoridad o de Dios o de su patrón. Esa es la obediencia de Dios. Lucas 11:28. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la obedece. ¿Qué dice la palabra? Que es bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. No el que no la obedece. Es el que obedece la palabra de Dios. Dice en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Quiere decir que si obedecemos, es mejor que sacrificarnos. Es mejor obedecer la palabra, hacer la palabra, que sacrificarnos. Gloria a Jesús. En Génesis 22 nos relata acerca de Abraham. Dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Hermano, qué duro fue para Abraham después que tanto había pedido por ese hijo. Después que tanto sufrió. Después que tanto él le pidió que le diera ese hijo. Ahora viene Jesús y le dice, toma tu único hijo, Isaac, y ofrece. En aquellos tiempos, hermano, ofrecer un hijo en holocausto era un pecado grande. Y Abraham diría, pero ¿qué está mi Señor? ¿Entiende? Porque en aquellos tiempos ofrecían holocausto de los niños a sacrificios a los dioses paganos. No era común. Y si Abraham pidió tanto por ese hijo, ¿cómo lo iba a entregar? ¿Qué pensaría uno? Es duro. Pero dice la palabra de Jesús, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y lo tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó la leña para hacer el holocausto, y salieron a su destino. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció la palabra de Dios. A pesar de que él sabía
¿Quién era el sacrificio? Abraham obedeció la palabra de Dios. Si en ese momento, hermano, a mí Dios me dice, pon a tu hijo en sacrificio. Pero tú estás loco. Así le diré. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón de uno es débil. Pero en ese momento Abraham obedeció la palabra de Dios. Y salieron de camino. Y ya llegando, yo me imagino a Abraham en todo el camino. Señor, Señor, ¿pero por qué? Señor, si tengo tantos y tantas ovejas, ¿por qué me pides a mi hijo? Pero ahí iba él. Me imagino yo en su corazón, hablando él con Dios, pero obedeciendo su palabra. Caminando con fe. Caminando con fe de que cuando llegaran a ese monte, algo grande iba a suceder. Porque él le estaba obedeciendo a su palabra. Gloria a Jesús. Ya estando allí, dice que le dijo a los criados, esperadme aquí, yo voy con mi hijo y volveremos. Oiga la fe, y volveremos los dos. Ya allí preparó todo, y cuando él le va a levantar su cuchillo, ¿qué le dice el Señor? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voz desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú me eres obediente. Ya conozco tu corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ahí yo me imagino a Abraham saltando y gritando de felicidad. Porque, hermano, yo lloraría en ese momento. Y dice el relato que cuando él miró para el costado, ahí estaba el siervo enredado en la zarza. Pero, hermano, la obediencia trae beneficios. Gloria a Jesús. Y dice en el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, lo único que tienes, te bendeciré. ¿Por qué lo va a bendecir? Porque le fue obediente a su palabra. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena que está a la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Jesús. Gloria sea a Jesús. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. El Señor es bueno, hermano. Seamos obedientes a la palabra de Dios en todo momento. Cuando el Señor nos hable, obedezcamos su palabra. No seamos necios. Cuando el pastor nos dé una orden, por favor, cumplamos. ¿Por qué? Porque en la obediencia
hay beneficios. Pero en la desobediencia hay consecuencias. Otro relato en Lucas 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío lo golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantando sus redes, y él entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, les predicaba a toda esa multitud. Gloria a Jesús. Aquí podemos ver, hermano, donde Simón, Pedro, porque todavía no era discípulo, también obedece la palabra que Jesús le da. Dice que después que Jesús predicó su palabra, le dice a Simón, Simón, entra a la barca un poco más a lo profundo y echa las redes. En ese momento, Simón le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido nada. Si hubiera sido yo, le digo, Señor, dejémoslo para otro día porque ya estoy cansado. Gloria a Jesús. Así mismo. Así somos. Porque no sabemos escuchar la bendición de Dios y coger la bendición de Jesús. Pero Simón, ¿qué hizo? Le fue obediente a su palabra y entró la barca un poco más a lo profundo. Y dice que cuando empezaron a dar las redes, venían muchísimos pescados. Tanto que las redes se estaban rompiendo. Tanto que tuvieron que llamar a los otros pescadores. Y dice que todos los barcos se llenaron. Y tanto que lo llenaron, los barcos se hundían de tantos peces que traían. ¿Por qué, hermano? Porque él obedeció la palabra que Jesús le dijo. Gloria a Jesús. En ese momento, si Pedro le hubiera dicho, ¿qué va, Jesús? Ya hasta tenemos las redes limpias. Tirarlas de nuevo. Vamos a dejarlo para otro día. Hermano, no hubieran tenido la bendición que tuvieron. ¿Por qué, hermano? Porque la obediencia trae bendición, hermano. Fíjese si esa bendición fue tan buena que hasta hoy en la actualidad esa ciudad es bendecida. Es bendecida, ¿por qué? Porque en ese tiempo Simón escuchó la voz de Dios y le fue obediente. Es bendecida porque muchos quieren ir hasta esa ciudad y ver allí el lugar donde Jesús hizo la pesca milagrosa. Fíjense si la bendición de Dios, cuando obedecemos a Jesús, es buena, hermano. Por eso les exhorto y les digo que escuchemos la voz de Dios. No tenemos que oír la voz de Dios allí. Pedro, levántate. No. Dios no puede hablar a través del hermano. Dios no puede hablar a través del pastor. Dios no puede hablar a través de la pastora. Solamente escuchemos la voz de Dios
y así podemos ser bendecidos. Escuchemos la voz de Dios para poder ser bendecidos y seguir los caminos de Él. Porque si no escuchamos la voz de Dios, hermano, no somos nadie. Sin el Señor, nada somos. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuántos fueron bendecidos en esa palabra? ¿Y saben por qué vino